Buenas noches, hermanos. Cuando estaba meditando acerca de el pasaje en esta noche, muchas cosas venían a mi mente y me gustaría que en esta tarde pudiéramos considerar esta porción, sobre todo por el peso que tiene el pasaje y sobre todo también el peso que representó en ese entonces, porque no era nada sencillo para nuestro Señor Jesús, justamente en estos momentos, el día viernes. Y me gustaría que abrieran sus Biblias ahí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Vamos a meditar en este pasaje, porque pudiéramos pensar que estamos de pie, al pie de la cruz, sabiendo que hemos sido redimidos por el sacrificio de Cristo y se nos ha dado vida mediante su muerte y resurrección. Y justamente esto, hermanos, debe ser recordado. Quizá usted vino hace ya algún tiempecito, a lo mejor estuvo hace algunos domingos cuando celebramos la cena del Señor y quizá usted no entendió o quizás hizo la pregunta en qué consiste exactamente la comunión. O quizá en ese momento dijo, ¿qué está pasando aquí? Yo no entiendo lo que está sucediendo. Y usted podría tener ese sentido, pero la idea en esta tarde, hermanos, es que podamos considerar del qué de la cena del Señor. Y justamente en un rato más vamos a, a recordar ese suceso tan grande que Jesús pidió que nosotros lo celebrásemos. Pero quisiera en esta tarde ayudar a entender algo de la riqueza y algo de la, pudiéndolo decir, la amplitud, longitud y profundidad y la altura de venir a la mesa del Señor. Porque a veces no consideramos qué es eso de venir a la mesa del Señor. A mí en lo personal, hermanos, me gusta convivir con todos, con las personas, sobre todo cuando se trata de cenar, no sé ustedes, ¿cierto? Normalmente nos encanta cenar y justamente cuando cenamos recordamos un sinfín de cosas. Quizá recordamos la broma que hizo tal persona o quizá recordamos que le quedó mal la cena o recordamos algún familiar que ya no está con nosotros. Siempre hay alegría y hay momentos a veces de tristeza también. Y hay momentos a lo mejor quizá, no sé, desesperantes y de pronto siempre llegamos a la conclusión de que el Señor es bueno. Y en esta tarde es la idea también que traigo aquí delante de ustedes de considerar justamente esta parte de la mesa del Señor. Y justamente, hermanos, Jesús instituyó esta mesa. Miremos 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante, voy a dar lectura. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Os invito a que cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en esta hora venimos ante ti, sabiendo que somos pecadores y reconocemos que te necesitamos, Señor. Que este tiempo pueda ser de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Úsame en esta tarde, tal forma que pueda hablar tus palabras, Señor, y quita palabras que no quieres que digan esta
noche. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Hermanos, como hace un rato mencionaba, Jesús es quien instituye esta mesa en el aposento alto la noche de su traición y antes de su arresto. Pudiéramos imaginarnos esta escena, y Jesús sabía que alguien le iba a traicionar y que justamente estaba con él, y después que iba a ser arrestado. Él estaba en la Pascua final autorizada, celebrando el éxodo de Egipto. Si usted recuerda, ese era el recordatorio de parte de ellos de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Los había sacado de la esclavitud. Y justamente, hermanos, esa fue la última Pascua oficial, porque el Señor Jesús la transformó en lo que conocemos como la comunión o la mesa del Señor. En el futuro, hermanos, la copa ya no representaría la sangre de un animal rociada en la puerta, y el pan ya no sería recordada como el pan no leudado de Egipto, celebrando la liberación de Dios de Egipto. Ya no sería recordada de esta manera, sino que a partir de ahora y justamente en estos momentos, esta representación, la sangre de Cristo y el pan representaría el cuerpo de Cristo. Y todo eso, hermanos, hablará de una liberación mucho más grande que la liberación de Egipto. Sí, en ese entonces se hablaba de la gran liberación de Egipto, pero a partir de ese momento y a partir de ahora, hermanos, nosotros vemos la gran liberación que conllevó, tan grande y tan monumental. ¿Y esto a qué me refiero? A lo espiritual. Cuando Jesús derrota al enemigo. Usted recuerda, hermanos, al leer, ¿no es cierto?, lo que Dios hizo mediante las plagas para liberar a su pueblo de Faraón. ¿Se acuerda? Y cómo él incluso, hablando de Dios, ahogó a Faraón y a todo el ejército egipcio. Conforme ellos perseguían a su pueblo al salir de Egipto, Dios los destruyó. No fue una liberación pequeña, fue una liberación grande. La plaga final, ¿se acuerda? La muerte del primogénito. La muerte del primogénito en toda casa en donde la sangre, hermanos, no fue colocada en la puerta. La sangre del sacrificio en la puerta para que el ángel de la muerte pasara. Y justamente este suceso fue una masacre del ángel de la muerte, un agente divino esa noche en Egipto. Pero hermanos, aquellos que habían puesto su confianza en nuestro Dios y le habían obedecido a nuestro Dios, habían hecho un sacrificio y habían colocado la sangre en la puerta, fueron liberados de ese ángel de la muerte y fueron liberados de Egipto, hermanos, y fueron enviados por su camino, protegidos por Dios. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Y hermanos, Dios le dijo, le comentó a los judíos en ese momento que debían recordar ese evento y hacerlo cada año. Era algo que tenían que recordar. Y el pueblo judío todavía celebra la Pascua, incluso en la actualidad. Hermanos, pero después de este evento del aposento alto, en ese viernes en Jerusalén, cuando Jesús fue crucificado, el aposento alto, antes de eso, nunca ha habido una Pascua autorizada. Dios transformó la Pascua en el recordatorio de una liberación más grande, la liberación que Él realizó por nosotros en la cruz. No librándonos de un enemigo terrenal, sino del pecado, del juicio y la muerte y el infierno. Y hermanos, es por eso que nosotros recordamos esto, es por eso que nosotros celebramos de esta manera, porque es algo que Él nos pidió que hagamos y el Señor nos mandó a hacerlos. Y justamente la primera iglesia estaba tan atraído en celebrar la cena, que lo hacían cada semana. Algunas iglesias lo hacen todavía así, cada semana, aunque la mayoría, hermanos, de las iglesias lo hacen más o menos al mes, o lo hacen menos frecuente para que no se vuelvan más que una rutina, porque puede caer en ese grado. Pero mi pregunta, o la pregunta que yo me hacía es, ¿qué es lo que realmente estamos haciendo
cuando venimos a esta mesa? ¿Cómo nos preparamos nosotros para tomar la cena del Señor? Y creo que Pablo, acabamos de leer el pasaje, nos da la pauta, nos ayuda a entender de cómo podemos venir a esta mesa. Y podemos ver, por lo menos yo puedo ver 6 características en este pasaje. La primera característica que veo en este pasaje, hermanos, es la mesa del Señor. Acerca de la mesa del Señor es que es una mesa de memoria. Miremos, dice, porque yo recibí del Señor, el pasaje, lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracia, la partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La primera característica de la mesa del Señor, hermanos, es que es una mesa de memoria. Y justamente es lo que necesitamos recordar o entender más bien nosotros, que venimos justamente en estos momentos a recordar la obra de Cristo en la cruz. Porque en esa obra, en la cruz, hermanos, en su muerte, Él proveyó para nosotros el perdón. Él proveyó para nosotros la liberación del pecado. Él nos dio el rescate cuando Satanás nos tenía. Él nos rescató. También, hermanos, todo esto es realizado por Cristo, a favor de aquellos por los que Él murió en su muerte. Pablo dice en este pasaje, hermanos, que de hecho morimos en Él y resucitamos en Él. Nuestra salvación, hermanos, no existiría fuera del sacrificio de Cristo. Necesitamos de este sacrificio. Él pagó por nuestros pecados. Él murió por nosotros. De verdad, yo cuando entiendo o escucho esto, yo puedo decir: Señor, gracias por morir por mí. Y a veces decimos: ¿por qué no aquello? Y la pregunta es: ¿por qué a ti? ¿Qué te hace mayor de otro? Ese probablemente, hermanos, es el entendimiento más común en cuanto a la mesa del Señor. Hermanos, necesitamos entender que venimos a recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta al venir a recordar este suceso tan grande? Obviamente debe haber gratitud, debe haber humildad, debe haber un montón de cosas que quizás no pudiéramos explicar por tal amor hacia nosotros, hermanos. Y a veces se nos olvida. Simplemente a veces cada año recordamos esto. Pero necesitamos recordar todos los días la muerte, del por qué Él fue a la cruz. Nosotros, por nosotros. Y justamente el segundo, hermanos, esto nos lleva a otra característica, que venimos a la mesa no solamente del Señor para recordar lo que Cristo hizo, sino que venimos a la mesa del Señor para celebrar la realidad de que estuvimos allí en la mente de Dios, en su sangre y en su cuerpo. Estuvimos ahí, hermanos. Él, de hecho, estaba muriendo por nosotros. No es solo historia lo que recordamos, sino es una realidad espiritual. Es algo que necesitamos comprender, hermanos. Estábamos en su muerte. Somos lo que el versículo 17 menciona. Un pan, un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 10:17. Necesitamos recordar eso. También, hermanos, cuando venimos a esta mesa, celebramos no solo nuestra unión con Cristo, sino también nuestra unión el uno con el otro. Se nos recuerda, hermanos, eso aquí porque somos uno en Cristo. Y es justamente esta característica. Versículo 11:20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena.
Antes digo de lo que los gentiles sacrifican a los demonios, es 10:20, perdón. Dice, antes digo de lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor, hermanos, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, no podemos provocar a celos al Señor. Y eso significa, hermanos, que no puede ir de la mesa del Señor a la mesa de los demonios. Necesitamos entender también, hermanos, que venimos a esta mesa para recordar la obra salvadora de Cristo en la cruz. Venimos a esta mesa para recordar que estuvimos ahí en su muerte. Venimos a esta mesa para recordar que todos somos uno como el cuerpo de Cristo. Y como consecuencia de esto, hermanos, venimos a esta mesa para reafirmar nuestra separación de todos los demás poderes. Este momento, hermanos, este lugar se vuelve más santo. No hay lugar para la lealtad mezclada. No hay lugar para adorar a Cristo y adorar a demonios. Quizá dice usted, bueno, yo no haría eso abiertamente. Si usted adora algo en la esfera de afuera que involucra, quizá pensar acerca de lo que es fuera de Dios, hermanos, usted ha dividido su lealtad. Necesitamos ser leales a Cristo. Nuestra adoración a Él es singular y no hay lugar para una lealtad mezclada. Y esto, hermanos, se nos recuerda aquí no solo es un hecho histórico de la muerte de Cristo, no solo de la realidad espiritual, es una realidad real para nosotros que necesitamos comprender. Es la muerte del Hijo de Dios. Él tomó tu pecado, tomó nuestro pecado. Y no podemos seguir mezclándonos con el pecado. No podemos ir tras el demonio. Hermanos, hablando de amistades y familia, y quizá en todo lo demás, algunos que estaban viniendo, a la mesa del Señor, estaban después yendo a la mesa de los ídolos. En ese entonces, cuando se celebraba la cena del Señor, ellos venían también a celebrar y después se iban tras los ídolos. Y lo que Pablo quiere enseñarnos en esta noche es que no hagamos justamente eso. Que si recordamos el día de hoy la muerte del Señor, que nos quedemos así recordando y viviendo lo que Él quiere que nosotros, o como Él quiere que vivamos, y no como el mundo. Si vamos a afirmar, hermanos, nuestra lealtad a Cristo, necesitamos probarnos. Miren el versículo 27 del capítulo 11, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Aquí hay una advertencia de parte de justamente lo que menciona Pablo. Pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y beba indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y miren el versículo 30, como dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos, nacemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, hay cierto peligro en la mesa del Señor. Y cuando usted viene aquí, más vale que nos hayamos examinado,
que nos hayamos considerado del cómo estamos ahora, para que usted no coma y beba juicio para sí, lo cual es definido como lo que leíamos hace un rato. Hay peligro en la mesa del Señor. Si lo toma ligeramente, o como lo menciona Pablo aquí, dice, hay algunos que están débiles y enfermos y algunos mueren. Y la pregunta es, ¿quieres decir que el Señor literalmente podría quitar la vida de un creyente que trata su mesa ligeramente? Eso es lo que dice el pasaje. Y eso es exactamente lo que pasó también en Corinto. Hubieron aquellas personas que estaban abusando de la mesa del Señor, literalmente llegando borrachos, y muchos murieron. Entonces, cuando venimos a esta mesa, hermanos, comienza como un punto de recordatorio. Se mueve rápido a una celebración de nuestra unidad en Cristo, en su muerte, nuestra unidad el uno con el otro, nuestra separación del mundo, y llama a la purificación de nuestros corazones. Y hermanos, al venir a la mesa en esta noche, necesitamos examinarnos a sí mismos y asegurarnos de que no viene a esta mesa mientras que se aferra a pecado que valora usted, porque eso es muy peligroso. Porque podríamos pagar un castigo físico, incluso al grado de que el Señor, de hecho, lo lleva a casa. Es así de serio. Hermanos, entonces venimos a esta mesa, o deberíamos venir a esta mesa con corazones contritos, con un sentido de nuestra indignidad, con un sentido de confesión y arrepentimiento. Necesitamos considerar esto antes de tomar la cena, porque estamos celebrando lo que Jesús pidió que celebrásemos. Cuando Jesús estaba al medio, seguramente con sus discípulos, Él sabía quién lo iba a traicionar. Él tenía eso en mente, y justamente Judas participa también de esto. Y pudiéramos pensar, es que yo estoy bien delante del Señor. Y seguramente Judas quizá lo pensó también. Necesitamos examinar nuestros corazones. Esa es la parte sobria de la mesa del Señor. Es solo para aquellos que están en Cristo, y aquellos que están en Cristo y no aferrándose a pecado. Y ahora la última característica, hermanos, para ir cerrando, la sexta realidad acerca de cómo llegar a la mesa del Señor, es capítulo 11, usted versículo 26 dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Esto es también, hermanos, una lección de objeto. Esto es una propagación. Estamos proclamando mediante el pan, hermanos, y la copa, la muerte del Señor. La iglesia siempre debe estar haciendo esto, porque siempre debe estar proclamando su muerte. Y lo hacemos y lo vamos a hacer hasta que Él venga. Y hay otra cosa que añadir a esto, hermanos, y es atrás en el Evangelio. Si usted recorre los Evangelios para un entendimiento completo de la importancia de la mesa del Señor, Mateo 26, 29, dijo Jesús, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, hermanos, encerrada en esta cena del Señor, esta es la expectativa del reino cuando lo haremos con Cristo. ¿Se imaginan en aquel momento? Cuando nos lleve a su gloria, y Él no lo va a hacer más, sino hasta allá cuando estemos con Él. Mientras tanto, nosotros seguiremos proclamando por medio de la cena su muerte y resurrección de nuestro Señor. ¿Qué encontramos en la cena del Señor, hermanos? Gratitud por lo que Él ha hecho. Yo no sé ustedes, pero yo doy gracias a Dios porque Él murió por mí, que yo merecía ir a la muerte, pero Él dio su vida por
cada uno de los que estamos aquí. Devoción total también al que nos ha unido consigo mismo en su muerte, para que nuestros pecados, hermanos, puedan ser pagados. También miramos comunión y participación con los santos. También una separación de todo lo que es malo. La confesión, el arrepentimiento, la proclamación del Evangelio y expectativa del día cuando hagamos esto con Cristo, el cumplimiento definitivo de nuestra salvación. Y que en esta noche, hermanos, que vayamos a tomar en un rato la cena, que podamos considerar todo lo que vimos en esta noche. Cada uno podamos examinarnos. ¿Cómo estamos delante de nuestro Señor? ¿Solamente es por costumbre o porque de verdad estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados? Les invito a que cierren sus ojos y oremos al Señor y que podamos considerar su palabra. Padre, perdónanos porque a veces no valoramos lo que tú hiciste por nosotros. Y ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a ti. Y lo que vayamos a hacer en un rato, que le podamos hacer con un sentido real de agradecimiento hacia ti por lo que tú hiciste por nosotros. Porque quizá no imaginamos el dolor que tú estabas enfrentando en ese momento. Y a veces no imaginamos también lo que tú miras en nuestros corazones cuando tomamos la cena indignamente, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar en tu palabra y sobre todo, perdónanos, Señor, si no estamos bien delante de ti. Y que este tiempo pueda ser de bendición y de reconsiderar tu palabra y arrepentirnos, Señor, si en algo estamos fallando, Señor. Gracias por morir en aquella cruz por nuestros pecados. Porque si no lo hubieras hecho, no sabríamos en dónde estaríamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.